Vamos a empezar. Estamos en la serie de pecados capitales. Y el término capital viene de capus, capitis, cabeza en latín. Y no se refiere a la magnitud del pecado, sino que se refiere a que estos pecados son los que dan origen a todos los demás pecados. Se llaman capitales así porque son como los principales y de ahí se van derivando los demás. Estos vicios son los que dan origen a cada pecado y practicar o cometer uno de estos nos va a llevar a nosotros a cometer pecados más serios y nos puede llevar incluso hasta la muerte. Y uno de estos pecados es la envidia. Y vamos a la palabra a ver qué nos dice la Biblia acerca de lo que es la envidia. Vamos a Santiago 3:16. No sé si lo puedes proyectar. Ahí está. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Ahí está muy claro. Por la envidia es que se van derivando uno y otro pecado. Eso es como una cadena. Y vamos a definir qué es envidia. Yo estoy buscando en el diccionario y envidia la definen como aquel sentimiento o estado mental el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que otro tiene, ya sea en cualidades superiores, en bienes, en dones, en talentos o en cualquier otra cosa. Es un pesar. O sea, es cuando tu corazón de verdad se siente pesar de que anhelas tener algo y no lo tienes. Es cuando tú en tus emociones sientes que algo que es tuyo se te está siendo arrebatado. Y entonces el sabio Salomón nos dice que el corazón apacible es vida para la carne y la envidia es carcoma para los huesos. ¿Alguien sabe qué es carcoma? Bueno, en Colombia yo la conocía como polilla. ¿Saben cuál es la polilla, no? Es ese insecto pequeñito que se mete en la madera. Y ahí él va colocando ahí sus nidos y poco a poco va dañando la madera hasta dejarla hecha polvo, un polvo que se llama serrín. Entonces, Salomón compara la envidia con ese polvo, que es algo que comienza en nuestra cabeza como algo pequeñito y va creciendo hasta que nos va dañando totalmente. Puede ser tan dañino que lo podemos ver que se manifiesta a veces en nuestro físico. A veces nos sentimos enfermos porque estamos de pronto dejando que la envidia prospere en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo diría que la envidia, entre otras cosas, puede darse por falta de identidad. Porque si tú no estás seguro de tu identidad, si tú no estás seguro de que eres hijo de Dios, de que eres aceptado, de que eres perdonado, de que eres único, entonces eso puede producir que tú te empieces a comparar con otros. Cuando tú te comparas con otros, siempre vas a ver personas que a tu modo de ver las vas a ver más grandes, entonces te vas a sentir inferior. Pero va a haber otros que las vas a ver como más pequeños y tú te vas a creer más que ellos. Este sentimiento no es para nada bueno, ya que esto nos desenfoca totalmente del propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. La envidia es resistir la bondad, la gracia, el favor y la misericordia de Dios hacia otro. Y es ignorarla de nosotros. La envidia la definimos así como es resistir la bondad, la gracia y el favor de Dios hacia otros e ignorar
eso mismo en nosotros. Y Jesús nos enseña que este sentimiento de la envidia se anida en nuestro corazón. Y desde ahí poco a poco nos va contaminando. Poco a poco. Este pecado tiene en particular que uno a veces no lo nota, que lo está sintiendo, sino que poco a poco, gradualmente te va invadiendo. Entonces puede producir en nosotros, entre otras cosas, desobediencia, celos, codicia, robo, traición, amargura, molestias, enojos, malas decisiones, enfermedad y hasta muerte. Y la envidia, a diferencia de otros pecados, es un pecado que no produce placer. Porque la mayoría de los pecados producen placer momentáneo a la carne. Si tú ves, por ejemplo, el fornicario, él siente placer y se goza en las relaciones sexuales. El avaro se jacta de reunir dinero y de esas cosas. El perezoso es feliz haciendo pereza, echado en una cama haciendo nada. Pero todos estos pecados producen como cierto placer a la carne. Mientras que la envidia lo que produce es amargura. La envidia lo que más produce es amargura. Y entonces el envidioso, él finge que está feliz. Tú lo ves y él aparentemente está feliz. Pero en su pensamiento lo que hay es, qué injusta que es la vida. Ese es el típico pensamiento del envidioso. Yo no sé de aquí cuántos han escuchado esa frase que Dios le da pan al que no tiene dientes. Esa frase es típica de un envidioso. Porque está más pendiente de lo que le dan al otro que de lo de él. Así que la envidia es un mal que nos toca y no solamente en este tiempo. Si tú analizas hoy en día, ¿cuántas muertes, cuántas tragedias se producen por la envidia? Muchísimas. Pero eso es algo que no es de ahora, no es de nuestros días. Es algo que ha estado desde el principio. Mire, la serpiente dijo a Eva: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y como siempre, el enemigo quiere hacerte ver algo malo como si fuera bueno. Él siempre te quiere confundir. Le habla a Eva y se presenta una oportunidad, ¿no? Imagine qué ganga, ser como Dios. Eso es, qué oferta tan grande le hizo. Vas a ser como Dios. Pero lo que el enemigo estaba sembrando en Eva, algo que él ya había sentido antes y que por eso fue arrojado del cielo. Él hizo que Eva viera el árbol codiciable, que viera el árbol bueno y que comiera de él. Y entonces ya todos saben lo que pasó. Eva comió, le dio a Adán y todo eso. Entonces el pecado entró en la humanidad, entró en el hombre. O sea, no es algo que había estado, sino que entró a través de esa mentira que le dijo Satanás a Eva. Ellos no conocían el pecado y no sabían que la envidia ya estaba en el mundo, sino que este sentimiento, porque la envidia es un sentimiento, se los comunicó Satanás, que él lo había sentido antes. Y vamos a verificar esto en la palabra. En Isaías 14, 13 y 14. Calito, ¿lo tienes? Ahí está. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en los montes de los dioses, subiré a la cresta más alta de las nubes, seré semejante al Altísimo. El tipo era un envidioso de primera.
Con este pasaje nosotros podemos darnos cuenta de que el que siembra la envidia a nosotros es el enemigo. Podemos saber de dónde es que está proveniendo la envidia. Y es que, a diferencia de algunas otras cosas como el egoísmo es algo que viene como implantado en nosotros. Algo como que por naturaleza somos egoístas. Si tú ves a un niño que está con un juguete y el otro se lo quita, el niño dice, no, mío. Es egoísmo. ¿Y quién le enseñó a ese bebé a ser egoísta? Nadie. Mientras que la envidia es un sentimiento. La envidia, nosotros no venimos con envidia. Nosotros no fuimos, en nuestra naturaleza humana la envidia no debe existir. Eso es algo que nos la están comunicando, nos la están transmitiendo, nos la están como queriendo meter a la fuerza. Y yo quiero que hoy cada uno de nosotros caiga en cuenta de quién es, que no se trata de la persona al lado, que no se trata de aquel que no te cae bien, sino que es Satanás, el que está intentando sembrarte envidia en tu corazón. Y como les decía, a través de la Biblia se ven muchos ejemplos, y Génesis es un libro donde encontramos muchos ejemplos. La envidia te puede llegar hasta el punto de la muerte. Y recordemos la historia de Caín y de Abel. Caín sintió envidia de su hermano Abel cuando vio que la ofrenda que Abel había llevado a Dios fue una ofrenda buena, bonita y agradable. Entonces, él se sintió mal. Y la Biblia dice que Caín se enojó y decayó su semblante. Y es que por lo general, a una persona envidiosa, la cara le cambia. Usted los ve ahí, pero con esa cara de vinagre. Así como si se hubieran acabado de tomar un purgante. Así mal geniados, con la cara arrugada. Entonces, mira lo que Dios le dijo a Caín. Después de que había pasado todo esto, le dijo: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y es que ante el sentimiento de la envidia nosotros tenemos la opción. Si dejamos anidar ese sentimiento en nuestra mente y nuestro corazón, o lo desechamos. Tienes la opción. O sea, no es que pasó algo que te produjo, se sentiste algo de envidia y tú aceptas ese pensamiento. No, tú tienes la opción de rechazarlo para que tú puedas andar con tu frente en alto. Este tema de la envidia a veces creemos que no es tan serio, pero en realidad es bastante serio y bastante complejo. Tal vez nosotros pensamos que en la iglesia o en la congregación no llega al punto uno de la muerte, ¿no? Por causa de la envidia. Pero llegamos a la muerte espiritual. Porque la envidia espiritualmente te va matando. Te va matando. Aparte, acaba con el propósito de una persona. De este pasaje podemos aprender que cuando hacemos las cosas con excelencia, con un corazón recto y queriendo agradar a Dios, siempre va a haber algunos que se van a alegrar con eso, van a reconocer eso y te van a premiar. Pero va a haber otros que no les va a gustar. Va a haber otros en los cuales vas a despertar la envidia. Entonces, por eso siempre debemos tener conciencia de que al nosotros hacer el trabajo recto, vamos a despertar dos tipos de motivaciones. El que nos va a apoyar, el que nos va a decir, estás bien, sigue por ahí, y el que nos va a criticar, el que va a sentir envidia y va a empezar a tratar de sembrar eso en otros, porque esa es otra cualidad que tiene el envidioso.
Por lo general el envidioso no se queda él solito con eso que está sintiendo. Él trata como de irlo tirando ahí poco a poco. Encender a otros. Encender a otros. Mire, el envidioso siempre va a criticar lo que no puede producir. Siempre va a criticar lo que no puedes producir. Anhela tenerlo, anhela hacerlo, pero no es capaz. Entonces él se dedica ¿a qué? A criticar. Es muy importante considerar el daño que puede hacer este pecado. Mira, en la Biblia narran que cuando Abraham y su sobrino Lot iban hacia Betel, ellos hicieron campamento entre Betel y un pueblo que se llama Ai. No sé, no estoy seguro de la pronunciación. Ai o Ai, algo así. Pero ahí por ahí estaban. Entonces, en aquel tiempo los que habitaban esa tierra por ahí eran los cananeos, los fereceos, bueno, todo ese poco de feos, porque eran todos los terminaneos, eso era. Y esa gente era hostil, esa gente era peleona, esa gente quería, o sea, no estaba a favor del pueblo de Israel. Entonces, cuenta la Biblia que los pastores de Abraham y de Lot, en vez de juntarse, de unirse, de hacerse más fuerte, ellos dejaron que la envidia los separara. Dejaron que la envidia los separara y entonces, claro, no fueron tan fuertes. Y es que la envidia atenta contra la unidad. Y lo más tenaz de esto es que estas mismas situaciones existen hoy en día entre las personas de las congregaciones. Y esto lo ve uno hoy día, ve uno gente peleándose con el otro, ve gente gente que no se saluda, aunque usted no lo crea. Gente que no se saluda, gente que no se habla, no se dirigen las palabras. Y esto lo están dejando prosperar y no se dan cuenta que Satanás es el que está trabajando alrededor de ellos. Satanás es el que está creando todo eso precisamente para acabar con la unidad. Porque si permitimos que esto prospere, no vamos a ser como un buen testimonio ante las demás personas. Las rivalidades, las discusiones y los desacuerdos entre creyentes pueden ser muy destructivos porque dañan la confianza y la paz, que son la base fundamental de cualquier relación. La confianza y la paz. Y la envidia daña estas dos cosas. Daña la confianza y daña la paz. Y al dañar la confianza y la paz, obstaculiza el establecimiento del reino de Dios. Nosotros por eso tenemos que tener tanto cuidado con esto, muchachos. Yo no sé en cuántos de nosotros en este momento tengamos algún resentimiento con alguien. Pero mi oración siempre ha sido que nosotros podamos sacar, que de esta noche, cuando nos vamos de aquí, podamos ser libres de eso. Porque si nosotros lo dejamos prosperar, esto es como una bola de esas de nieve que empieza chiquitica y termina en una avalancha. Jesús sabía qué tan destructivos podrían ser estos sentimientos entre nosotros los hermanos. Y por eso en su oración antes de ser traicionado, Jesús oró de esta manera: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y es que la envidia destruye la unidad. Y si nosotros que somos hermanos, somos hijos de Dios, nosotros que somos los escogidos, nosotros que somos los que debemos representar a Cristo, no estamos unidos, ¿qué testimonio vamos a dar afuera? Narra también la Biblia que cuando
Raquel no podía tener hijos. Entonces Raquel le decía a Jacob: dame hijos, si no me los das me muero. Y entonces vemos que Raquel, no es que esté mal que una mujer quiera darle hijos a su esposo. O sea, no, eso no tiene nada de malo. El problema es con qué motivación lo estás haciendo. El problema es que Raquel en realidad lo que la estaba carcomiendo era el que su hermana Lea sí le había podido dar hijos a su esposo Jacob. Y eso la estaba mortificando por dentro. Entonces, ella estaba estéril. Rebeca estaba estéril, estuvo estéril por un tiempo. Y tal vez el motivo por el cual ella estaba estéril era por la envidia que había en su corazón. Porque nosotros debemos de tener cuidado cuando pidamos algo a Dios. Porque Raquel quería tener hijos para saciarse ella, para sentirse bien ella. Pero no quería dar hijos para los propósitos de Dios. Ese no era su pensamiento. Entonces, cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros le pedimos algo al Señor, cuando estamos esperando alguna bendición de Dios, alguna promesa o algo, tenemos que tener mucho cuidado con qué corazón lo estamos haciendo. ¿Cuál es nuestra motivación? Porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y tal vez afuera podamos decir es para esto, pero Dios sí conoce las reales intenciones de nuestro corazón. Dios conoce hasta nuestro más mínimo pensamiento. Y una misma acción puede tener diferentes motivaciones. Y tu motivación va a determinar tu bendición. Tu motivación va a determinar tu bendición. Porque tal vez nosotros oramos, no sé a cuántos aquí, pero yo oro por una casa. Pero la pregunta es, cuando estás orando por una casa, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo porque, no, es que el sueño americano, tener casa? Y pues imagine, yo me vine hace tantos años de mi país, que mi familia sepa que uno aquí progresa, ¿no? ¿En realidad es esa tu motivación? ¿O estás pensando, quiero darle un hogar a mi familia, quiero un hogar, un lugar físico también donde se manifieste la gloria de Dios? Quiero que mi casa se pueda usar como un altar para Dios. ¿Por qué estás pidiendo riquezas? ¿Para ir a pasear? ¿Para comprarte la mejor ropa? ¿O estás pidiendo riquezas para ayudar a establecer el reino de Dios? O sea, depende tu motivación. ¿Para qué estás pidiendo un esposo o una esposa? ¿Porque ya no quieres estar solo? ¿Porque tus amigas o tus amigos ya se casaron? ¿O porque realmente quieres que tu matrimonio sea un modelo, sea un reflejo de lo que es la relación de Cristo y la iglesia? O sea, tu motivación va a determinar tu bendición. O sea, tú estás orando y pidiendo por envidia o por amor. Y un ejemplo que me llamó mucho la atención en la palabra fue el de José. Sus hermanos le tenían envidia y por eso querían matarlo. Vamos a la palabra. Hechos 7:9. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. En la versión Reina Valera dice, los patriarcas movidos por envidia querían matar. Así que la envidia es algo que nos puede mover. La envidia es algo que nos puede llevar a hacer algo que tal vez ni siquiera lo
lo pensábamos, pero nos pueden motivar a hacer algo. 10 hombres estuvieron dispuestos a matar a su propio hermano. Yo no sé usted qué piensa de eso, pero a mí eso me suena como fatal. Que los propios hermanos lo quieran matar a uno. Y que 10, porque bueno, si es uno dice, bueno, uno que le patina el coco o algo así, pero 10, que los 10 estén de acuerdo en lo mismo y que los 10 quieran hacerte algo. Eso, o sea, no, yo no le hallo sentido, pero bueno. Estuvieron dispuestos a matar por causa de una túnica de colores y algunos sueños que Dios le dio. La envidia que sentían hacia José llegó a ser tan grande que lo cegó totalmente. O sea, ese sentimiento llegó a crecer tanto que ellos no entendían de razones. Y José no le pidió a su padre, hey papi, dame una túnica bonita o algo así, ¿no? Ni tampoco le pidió a Dios soñar lo que soñó. Fue algo que simplemente le llegó, una bendición que le llegó. Y tal vez a él le dieron esa túnica, no sé, tal vez porque era más obediente, quizás porque lo que el padre le encargaba hacer, lo hacía y lo hacía bien, o quizás porque estaba más cerca siempre del padre, de Jacob. Entonces, tal vez por eso fue que recibió eso. Sin embargo, los hermanos dejaron que el sentimiento de la envidia los cegara totalmente y querían matarlo. Pero dice la palabra, y si lo puedes poner otra vez, Carlos, por favor. Y pones el versículo que sigue. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, siempre vamos a despertar envidia. Siempre. Pero si tú haces las cosas bien, con un corazón recto, con la motivación correcta, queriendo agradar a Dios, queriendo agradar su corazón, siempre Dios te va a proteger. Dios te va a proteger. No, ese no es. Hechos 7:9. Pone el versículo que sigue también, el 9 y el 10. Ok, bueno, no interesa. Ahí dice que Dios estaba con él y lo bendijo. Siempre va a haber personas que te van a querer hacer daño. Y esto es para todos, para todos. Cuando hacemos las cosas bien, con un corazón recto, siempre vamos a tener respaldo de Dios. Pero si ustedes me permiten, ¿a usted no le ha pasado que usted hace algo bien y todo el mundo, algunas personas por ahí como que les da envidia? Entonces, cuando yo estaba preparando este tema, entre otras cosas, y si me permites, pastor, quiero decirle algo a alguien aquí. Wanda, Dios me mostraba algo. Tú estás agradando el corazón de Dios. Con las cosas que tú estás haciendo, estás agradando el corazón de Dios. Y lo estás haciendo con un corazón recto. Y hay mucha gente, muchas personas aquí que te lo han dicho. Yo sé, hay personas que se te han acercado y te han dicho, Wanda, bien, admiramos el Cristo que vive en ti. Pero va a haber otras personas que no lo van a hacer. Por el contrario, has despertado la envidia de algunos. Pero esa promesa que Dios hace, que va a estar, así como estuvo con José, va a estar contigo. Va a estar contigo y te va a librar de todas tus desdichas, así como lo hizo con José. Y no solamente eso, va a hacer que esa envidia vaya disminuyendo y la va a usar a tu favor. Amén.
La envidia fuera de control puede crecer rápidamente y llevarnos a pecados más serios. Mire, la envidia comienza con un pequeño pensamiento. Ese pensamiento se convierte en un deseo. Y ese deseo te lleva a una acción. Y a veces no le damos importancia a los pensamientos. Dejamos que vayan creciendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entre más tiempo se cultive ese pensamiento, más difícil va a ser desarraigarlo. Es que a veces hacemos caso omiso de la voz del Espíritu Santo que nos dice, oye, corta con eso. Eso no es de mí, eso no es mío. Ese pensamiento no viene de mí. Corta con ese pensamiento. Y nosotros como que hacemos caso omiso, no le paramos bolas a la voz del Espíritu. Y el momento en que tú debes de considerar que es momento para cortar con ese pensamiento, es cuando tú te pones notas que estás llevando como una cuenta de las bendiciones que está recibiendo otro. Cuando tú empiezas, y ve, hay carro nuevo. Mira, y pudo comprar casa. Cuando tú comienzas a llevar la cuenta de eso en los demás, es momento en que cortes con eso, de raíz. Es lo mejor, porque si tú dejas prosperar eso, no vas a acabar bien. Mire, el aprecio que Saúl sentía hacia el rey David se convirtió en celos cuando el pueblo comenzó a ver lo que hacía David como mayor. Cuando Saúl oyó que el pueblo gritaba, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000, el hombre se enronchó. Y entonces dejó que su corazón se empezara a llenar de envidia. Porque es que él sintió que su posición como rey iba a estar amenazada, estaba amenazada. Y es que a él le molestaba mucho porque el pueblo comenzó a seguirlo. Entonces él empezó a ver que la mano de Dios, él se comparaba con David. Y él empezó a ver que la mano de Dios estaba más con David que con él. Y él gradualmente se fue alejando de Dios, poco a poco, porque Saúl era un hombre de Dios. Pero dejó que la envidia lo alejara. Dejó que lo alejara de su propósito. Y entonces, en un arranque de celos, él intentó matar a David. En un arranque de eso, una pataleta de esa le dio porque le iba a cortar la cabeza, no sé. Y es que a veces nosotros somos así, porque dejamos que la envidia entre en nuestro corazón. Y lo que le pasó a Saúl fue que él cedió en su mente y en su corazón a las mentiras del diablo. Porque ¿quién más le puede sembrar a una persona la envidia si no es el enemigo? Entonces, no deis lugar al diablo, dice la Escritura, ¿no? Porque al Saúl admitir estos pensamientos, al Saúl admitir este sentimiento, gradualmente lo fue invadiendo. Lo fue invadiendo gradualmente. Hasta intentar llegar a atentar contra la vida de una persona que él amó. Porque él se sentía inferior. Y es que cuando nosotros nos apartamos de Dios, lo primero que hacemos es darle lugar al diablo y a sus mentiras. Porque quedamos como vulnerables. Quedamos sin la protección. Y es como si Dios quitara la gracia, el favor. Y entonces cuando nosotros lo vemos actuando en otro, como nosotros ya conocimos qué es gracia y qué es favor, cuando lo vemos actuando en otro, nos molesta. Nos molesta que estén actuando en otro. Entonces nos sentimos como inferiores, ¿no? Nos sentimos como menos y ahí comenzamos a murmurar. A través de la Biblia se pueden ver muchos ejemplos de envidia. Pero en la Biblia se habla de una persona
que no sintió envidia, pero sí despertó envidia. Quiero que me acompañen en la Biblia a Mateo 27, 17 y 18. Esto sucede cuando Jesús estaba enfrente de Pilato. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, preguntó: ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Y vemos que todos conocen la historia y sabemos cuál fue la respuesta de Jesús ante la envidia. Él dio amor. Por envidia, los líderes religiosos de la época entregaron a Jesús. Lo entregaron porque querían hacerlo desaparecer. Eso era lo que había en la mente de ellos. Y es que la envidia que comenzó con ese pequeño pensamiento, luego apunta a desear a que la otra persona le vaya mal. Ojalá le vaya mal, ojalá no lo pueda hacer. Y luego pues llega a manifestarse ya en acciones más fuertes. Siempre cuando hay envidia, la persona como que busca dañar al que considera a su rival con palabras o con hechos. Y uno escucha rumores. Pero mira, este no es así como que está predicando, no es como tan como el que está administrando, no es como, no, pero que mira que el pastor, pero que mira que aquel, que pero mira, van a la iglesia y mira, o sea, comienza a escucharse cantidad de rumores, cantidad de cosas. Y eso se oye en cuando tú haces reuniones. Cuando asistes a cualquier reunión por ahí, no falta el que algo dice. Y yo considero que nosotros, como decía la palabra, nosotros estamos en la capacidad de rechazar esos pensamientos, de no dejarlos anidar en nuestro corazón, de no dejarlos progresar. No hay que permitir que la envidia se siembre en nuestro corazón. Siempre, cuando hay envidia, siempre van a buscar dañar a los demás. Y tal vez creamos que eso no nos pasa a nosotros, pero le pasó a Rebeca, le pasó a Saúl, le pasó a los mismos discípulos que andaban con Cristo. Los mismos discípulos, cuando en una ocasión hubo un hombre que estaba echando fuera demonios, los discípulos sintieron envidia de él y le dijeron a Jesús: por ahí anda uno por ahí está uno sacando demonios que no anda con nosotros. Entonces nadie se escapa. O sea, lo vemos en las congregaciones, lo vemos en toda parte. Es algo que anda ahí rondando. Porque acuérdense que el enemigo siempre anda como león rugiente, esperando a quien devorar. Así que no dé lugar a eso. La envidia es una fuerza negativa, dañina, que nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón. La más mínima señal de envidia que nosotros tengamos en nuestro corazón, debemos sacarla. Y cuando estaba preparando este tema, el pastor nos mandó los temas, ¿no? Entonces cuando yo recibo el tema, yo abro la envidia. Yo lo primero que yo le dije a mi esposa fue: mi amor, ya me mandaron el tema. Y me dije: ¿qué te toca? No, la envidia. ¿Será que el pastor piensa que yo soy envidioso? Eso fue lo primero que vino a mi mente. Y ella se rió. Me dice: no, mi amor, pues ahí les tocó el que le tocó y ya. Entonces, no sé, bueno, a ver si los profetas oradores me acompañan antes de que me ponga más nervioso. No, ella me dijo, no, mi amor, yo la verdad, porque para serles sincero, yo no sentía que era envidioso.
O sea, yo puedo, como dice el pastor, liquear por otro lado, pero por ahí no. Entonces, pues fue muy... Esta palabra cuando yo la estaba preparando me confrontó demasiado. Y yo creo que este es un buen momento para que cada uno de nosotros pues se ponga como a cuentas con Dios en este tema. Que cada uno de nosotros piense y le pida a Dios que le revele si en realidad hay alguna mínima señal de envidia en nuestro corazón. Y yo traje algunas preguntas que tal vez nos puedan ayudar para descubrir esto. Y quiero que usted ahí en su puesto, usted mismito, pues se las responda a usted mismo, o le pide a Dios, o le pida a Dios que le ayude a responderlas. ¿Sientes rabia o malestar cuando alguien recibe lo que tú querías? ¿Te molesta que otros sean el centro de atención? ¿Te comparas con otros? ¿Deseas ser como otra persona? ¿Crees que el otro no merece lo que tiene? ¿Compites con otros para superarlos? ¿Te molesta la prosperidad de otros? ¿Has sentido molestia con tu esposo o tu esposa porque Dios lo usa? ¿Mientes para parecer mejor que los demás? ¿Buscas qué errores cometen los demás? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué a él y no a mí? ¿Qué siente tu corazón? ¿Qué expresan tus labios cuando ves que a otros les va mejor que a ti? La envidia puede llevar a una persona a hacer cosas que jamás se imaginó hacer. Le pasó a los patriarcas con José, lo vimos. Le pasó a los discípulos. Y es que el orgullo se hiere cuando alguien triunfa donde tú has fracasado. Cuando alguien hace lo que tú no pudiste hacer, donde tú fallaste y alguien triunfa, entonces el orgullo se hiere. Y tal vez no lleguemos al extremo de matar a alguien, ¿no? Pero a lo mejor ni siquiera lo pensemos. Pero es que tampoco nos gozamos con las bendiciones de otros. Tampoco nos alegramos con ellos. Y delante de los ojos de Dios, esto también es incorrecto. Mira, no debemos enfocarnos en los demás. Nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros mismos, en lo que tenemos que hacer, porque cada uno tiene que hacer algo. Porque nuestra pelea no es contra Dios. Dios es ganador. Nuestra pelea tampoco es contra el diablo. Él es perdedor. Nuestra pelea tampoco es contra el prójimo, porque Jesús nos mandó a que tenemos que amarlo. La pelea nuestra es contra nosotros mismos, contra nuestros pensamientos, para tener dominio propio. La pelea de nosotros es para traer luz
a las áreas que están oscuras. La pelea de nosotros es contra nosotros mismos para vencer gigantes como la envidia. Pero nosotros debemos de animarnos y tener esperanza, porque la palabra enseña que el verdadero amor no tiene envidia. Si nosotros nos agarramos de ese amor, si nosotros lo vivimos día a día, si lo practicamos, nosotros vamos a poder experimentar cosas maravillosas. Debemos aplicar ese amor, pero un amor puro, un amor genuino, el que nos enseña Corintios 13. Y es que ahí está la clave, en amar. Dios es amor. El amor viene de Dios. Todo el que ama está en Dios y Dios está en él. Y no se trata de que nosotros amamos primero a Dios, sino que Él nos amó primero. Nos amó tanto que envió a su Hijo. Esa es la más grande muestra de amor. Él se entregó por amor por nosotros. Y nosotros necesitamos conocer cuán ancho, cuán alto, cuán profundo, cuán grande es el amor de Dios. Es la única forma de que nosotros podamos vencer cualquier señal de envidia en nuestro corazón. Y dice la Biblia que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Yo quiero pedirle que se ponga en pie y cierre sus ojos. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Pero nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Así que yo les invito a que en este momento usted reciba el perdón y el amor de Dios en su corazón. Acepte el amor de Dios, acepte su perdón. Cuando nosotros tenemos el corazón lleno del amor de Dios, nos ocurre algo muy lindo, muy bueno. Y es que nos apartamos del pecado. Es que guardamos sus mandamientos. Cuando estamos llenos del amor de Dios, tenemos una protección. En cuanto más permitamos que el amor de Dios gobierne nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, cuanto más dejemos que el amor de Dios llene nuestro corazón, más fácil resultará amar a otros en el amor de Cristo. Cuando nosotros abrimos el corazón y recibimos de ese amor, del amor caluroso, de la luz de su amor, ahí vamos a dejar. Eso nos va a ayudar para que el frío y la oscuridad de la envidia se disipen. Y esta noche es una noche muy especial.
Porque hoy de aquí vamos a salir libres de cualquier sentimiento de envidia. Esta noche, si tú dispones tu corazón, si tú abres tu corazón al amor de Dios, vas a ver cosas maravillosas. Porque no hay nada, ninguna fuerza maligna puede con el amor de Dios. No dejes que nadie te aparte del amor de Dios. Llena tu corazón del amor de Dios esta noche. Llena tu vasija. Permite que Dios te apapache ahí. Permite que Dios te llene de todo ese amor. Él es amor, Él tiene para dar mucho. Es una fuente inagotable de amor. Dios es fuente inagotable de amor.